Una noche como cualquiera, en un Buenos Aires tranquilo de 1957, el guionista Héctor Germán Oesterheld escribe como cada noche en su estudio cuando, de pronto, un hombre se materializa justo frente a él. Estoy en la Tierra, supongo. Dijo el visitante misterioso. Su cuerpo se hallaba cubierto por un extraño traje y su rostro revelaba dolor por extrañas memorias. No necesitas contestarme. Ya sé que estoy en la Tierra, a mitad del siglo XX. ¿Quién eres? No es fácil contestar esa pregunta. El hombre se llama a sí mismo el Eternauta y dice venir de otro tiempo, de otro mundo, uno nuestro, pero envuelto por la tragedia. Así da inicio la icónica historieta argentina. El Eternauta es una obra escrita por el talentoso Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por el maestro Francisco Solano López. La historia narra el ominoso encuentro de Oesterheld con un extraño ser que se nombra a sí mismo como el Eternauta, nombre que según él le fue dado por un intelectual del siglo venidero. Este se compone del término éter, que implica eternidad, y nauta, que proviene del griego nautes, es decir, viajero. El ser explica al guionista que ha venido desde muy lejos, en tiempo y espacio, y por azares incomprensibles ha ido a caer a aquella silla en su despacho. Cuando escucha que su interlocutor es un guionista, decide narrar de su historia. Esto a cambio de un sitio para reposar, pues señala se encuentra agotado por una búsqueda en la cual ha perdido toda noción del tiempo. Desde este primer momento, la narración se enmarca en un género particular, la metaficción, una forma narrativa en la que la ficción es consciente de sí misma y se integra en la realidad del autor. El Eternauta inaugura una dimensión inédita en la historieta latinoamericana, rompiendo las convenciones de su tiempo con una propuesta ambiciosa, profunda y provocadora. Su impacto fue tal que dio origen a varias continuaciones, reediciones y una reinterpretación con una fuerte carga política, marcada por el contexto que atravesó su creador en los años posteriores a la primera publicación. Mientras que muchos autores contemporáneos disfrutaban del crecimiento de sus obras en contextos de relativa estabilidad, Oesterheld vivió el auge del Eternauta en medio de un país convulsionado. Lamentablemente, este talentoso hombre fue desaparecido y presuntamente asesinado por la última dictadura cívico-militar argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983. El Eternauta es mucho más que una historia de ciencia ficción. Es una obra que terminó por reflejar la realidad del país que la vio nacer, y hoy, más de medio siglo después, continúa resonando con fuerza. En este primer video exploraremos la narrativa del Eternauta y el contexto histórico que rodeó a su autor al momento de crearla. Para esto es necesario retroceder y comprender cómo surgió la historia, quién fue Oesterheld y qué elementos lo llevaron a crear la ficción o predicción más importante de su vida. Capítulo 1. Alegoría involuntaria. La gran ficción de horror es casi siempre alegórica. A veces la alegoría es premeditada, como en 1984 o Rebelión en la Granja de George Orwell. Y en otras ocasiones es casual, quizá porque, como dice Bob Dylan, cuando uno tiene muchos cuchillos y tenedores es imposible que no corte algo. Esta cita, extraída de una introducción en el libro El umbral de la noche de Stephen King, alude a la forma en que el horror a menudo termina siendo un espejo involuntario de los miedos colectivos. Aunque el Eternauta no puede clasificarse del todo como un relato de horror, su estética y su atmósfera se aproximan bastante al género. Se trata de una historia de ciencia ficción impregnada de oscuridad, y si bien en una primera lectura podría parecer una alegoría de la Argentina del siglo XX, la realidad detrás de su origen es mucho más compleja. Héctor Germán Oesterheld nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1919,
Se formó como geólogo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Ávido lector desde muy joven, en 1943 publicó su primer cuento, Truida y Miltar, una fantasía dirigida al público infantil. Su entrada al mundo de la historieta se produjo poco después, en la revista Cine Misterio de la editorial Abril, donde comenzó a escribir sus primeros guiones gráficos. A lo largo de su carrera, Oesterheld desarrolló un vasto catálogo de personajes e historias. Su interés por las ciencias se reflejó en numerosos artículos de divulgación, que escribió para diversas publicaciones y que integró de manera natural en sus obras, dotándolas de un carácter artístico y esencia muy particular. En 1955 fundaría junto a su hermano la editorial Frontera, responsable de la creador de la revista Hora Cero, y su versión semanal posteriormente. Fue en esta época cuando conoció a Francisco Solano López, con quien desarrollaría varias obras, entre ellas Rolo, el marciano adoptivo, una historia de invasión alienígena ambientada en Buenos Aires. Aunque entretenida, esta ficción no alcanzó la profundidad simbólica de sus trabajos posteriores. Un punto de inflexión en su carrera se dio con Batallas Inolvidables, obra realizada junto a Hugo Pratt. Allí surgió el personaje de Ernie Piqué, corresponsal de guerra inspirado en una figura real, cuyas crónicas cuestionaban la violencia bélica y el sinsentido del conflicto armado. Estas experiencias narrativas fueron la antesala, los cimientos del proyecto que consolidaría su legado. El Eternauta fue publicado por primera vez en 1957 en las páginas de Hora Cero semanal. Según el propio Oesterheld, la historia tomó como punto de partida la figura de Robinson Crusoe, protagonista de la célebre novela de Daniel Defoe. Sin embargo, las similitudes entre ambas obras son escasas. En palabras del propio autor, siempre me fascinó la idea de Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico. Debo haberlo leído más de 20 veces. El Eternauta inicialmente fue mi versión de Robinson, la soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar, sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos. Por eso la partida de truco, por eso la pequeña familia que duerme en el chalet de Vicente López, ajena a la invasión que se viene. Ese fue el planteo. Lo demás creció solo. Como crece sola, creemos la vida cada día. Publicado en un semanario, el Eternauta se fue construyendo semana a semana. Había sí una idea general, pero la realidad concreta de cada entrega la modificaba constantemente. Esta declaración permite comprender que el Eternauta, así como muchísimas otras ficciones icónicas, nació como un concepto general con una premisa interesante, pero fue tomando forma durante su desarrollo, nutrido por la experiencia previa del autor, sus vivencias y su imaginación. No fue concebida, al menos en su origen, como una obra con un trasfondo político, por lo menos no totalmente. Si bien el contexto urbano de Buenos Aires y su experiencia con relatos bélicos alimentaron la historia de Juan Salvo, no se trató, en un principio, de una ficción con vocación transgresora. Aún así, como sugiere la reflexión inicial de Stephen King, la alegoría no siempre es intencional. Oesterheld, como todo un gran narrador, volcó parte de su vida en su obra, y el tiempo se encargaría de dotarla de nuevas capas de significado. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como base de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. La alegoría involuntaria de El Eternauta cobraría forma y fuerza con el paso de los años. Si bien la Argentina ya había atravesado momentos de tensión y conflicto, nada se compararía con lo que vendría más adelante. Para comprender esa evolución simbólica, es necesario adentrarse con mayor profundidad en la historia de Juan Salvo. Capítulo 2. Metaficción premonitoria.
La historia retrocede en el tiempo. Juan Salvo está en su casa, jugando a truco con sus amigos, Favalli, Lucas y Polski. Su esposa, Elena, y su pequeña hija Martita están cerca suyo, a salvo y en paz. Es una noche como cualquier otra, hasta que sucede algo atípico. Comienza a nevar. Es un hecho ya de por sí extraño. Al cabo de un rato, los hombres caen en cuenta de un hecho hórrido. En cuestión de minutos, todo aquel que queda expuesto a la nieve muere, en silencio, sin gritos, sin aviso. La muerte venía flotando, con la suavidad de un copo de nieve. Más adelante en la historia, los personajes se darían cuenta de que esa nevada forma parte de una invasión. El inicio no es humana y no es visible. Desde ese momento comienza la verdadera travesía, sobrevivir. Uno de los aspectos más fascinantes de El Eternauta es su estructura metaficcional. La historia no solo fue transmitida a Oesterheld por el propio Juan Salvo, sino que la mayor parte de los escenarios en que transcurre la acción son reales. La casa de Vicente López donde juegan al truco, la avenida General Paz, el estadio monumental de River Plate o la plaza del Congreso son lugares concretos de la geografía porteña. Esta elección responde a un deseo deliberado del autor, ubicar la ciencia ficción en Argentina, alejándose de los paisajes europeos o las metrópolis estadounidenses, que dominaban al género en ese entonces. La obra concluyó en 1959, convirtiéndose de inmediato en un hito de la historieta y la ciencia ficción latinoamericana. Su popularidad dio a Oesterheld un reconocimiento sin precedentes. Sin embargo, el tiempo le daría un valor aún más profundo. Los acontecimientos narrados hasta aquí se desarrollan en un contexto histórico particular. La Argentina atravesaba un periodo de inestabilidad marcado por el fin de la llamada década infame y una sucesión de golpes de Estado. Este clima de conflicto permanente formó parte del trasfondo que alimentó la sensibilidad política y narrativa de Oesterheld. El uso de escenarios reconocibles cercanos al lector permitió que El Eternauta resonara con una familiaridad especial para el pueblo argentino. No eran paisajes de ciencia ficción, eran sus propios barrios convertidos en campos de batalla. Pero sería recién en 1976 cuando la dimensión alegórica de la obra alcanzaría su punto más alto. Este año, la presidenta María Estela Martínez Perón fue derrocada por una junta militar que instauró el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, apoyado por sectores conservadores y la Iglesia Católica. La última dictadura argentina sería también la dictadura más brutal. Se consolidó como un estado burocrático autoritario que implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado. Asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y el robo de bebés se convirtieron en prácticas institucionalizadas. Es en este nuevo contexto histórico donde El Eternauta, creado casi una década antes, se transforma en una poderosa metáfora de la Argentina bajo el terror. Moríamos como insectos, sin entender. La ciudad queda paralizada. Quien pisa la calle muere, sin sangre, sin ruido, como si el terror se hubiera convertido en el pan de cada día. Y lo que sigue no es solo una invasión, es una ocupación silenciosa, metódica y fría. Los enemigos no dan la cara, usan intermediarios. Primero vienen los cascarudos, como tanques de carne. Después los hombres robot, humanos capturados y controlados como marionetas. Le siguen los manos, esclavos de múltiples dedos que encuentran un final trágico si se atreven a dudar al momento de actuar. El invasor nunca ensucia sus manos. Manda el que está abajo y el que está abajo obedece o muere. Las páginas del Eternauta se entrelazan de forma poética y trágica con los eventos vividos por miles de personas durante la dictadura. No porque la historia reproduzca literalmente los hechos, sino porque sus símbolos permiten una lectura paralela de los horrores que sufrió la sociedad argentina. La nevada mortal, blanca e inofensiva en apariencia, evoca la represión silenciosa pero masiva. Los cascarudos representan la fuerza bruta deshumanizada.
los hombres robot a los delatores, infiltrados y obedientes sin voluntad, los manos, ejecutores obedientes de un poder superior, y los ellos, los verdaderos enemigos, invisibles, distantes, con intereses ajenos a la lucha de los pueblos o al sufrimiento de sus víctimas. En este contexto, Juan Salvo y con él Oesterheld se convierten en la metáfora más potente de todas, pero de esto hablaremos más adelante. La evolución política de Oesterheld estuvo marcada por este clima. En los años posteriores a la publicación del Eternauta, el autor adoptó una posición política cada vez más comprometida. Terminó por integrarse a una organización guerrillera, los Montoneros, en plena confrontación con el régimen militar. Ese camino, ligado a sus ideales, lo llevaría al mismo destino que muchos de los personajes de su obra: la desaparición. La fusión entre ficción y realidad, entre literatura e historia, entre símbolo y tragedia, convierte al Eternauta en mucho más que una historieta. Es un testimonio involuntario de una época que aún duele, en familiares jamás hallados, memorias perdidas y muertes no honradas. Lo que vino después superó cualquier ficción. En el siguiente video hablaremos de la desaparición de Oesterheld y de la transformación de Juan Salvo en el espejo más profundo de su creador. Muchísimas gracias por ver. Por favor, suscríbete para que no te pierdas la segunda parte. Da like y haz algún comentario. Te lo agradecería muchísimo, pues eso me ayuda a que YouTube le dé más visibilidad a los videos. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente parte.